Buenos días a todos, secretario de Estado de Economía y de Apoyo a la Empresa, presidenta de la Fundación del Instituto Español de Analistas, presidente del ICO y de la Fundación ICO. Bienvenidos todos. A Uria Menéndez, brevemente para deciros que para nosotros es un placer continuar con una ya larga tradición de acoger la presentación del anuario del euro. Si ha habido un año movido, interesante desde el punto de vista de política monetaria y macroeconómica, es el 2022 y por lo tanto estoy seguro que la edición de este año tendrá un interés especial. Y por lo demás tenemos un plantel de ponentes de lujo para aprender esta mañana. O sea que nada más, yo lo único que quería añadir es felicitar a Fernando, el profesor Fernández, por su nombramiento como consejero del Banco de España. Y nada más, agradeceros a todos la presencia y cedo la palabra, creo, a Lola. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria del Instituto Español de Analistas y de la Fundación ICO, en la que vamos a presentar un trabajo realizado conjuntamente por las dos instituciones titulado Anuario del Euro 2023. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación ICO, a su presidente, José Carlos García de Quevedo, y a las personas que la dirigen por esta provechosa colaboración que de nuevo ha dado lugar a este estudio que hoy presentamos, patrocinado conjuntamente por ambas instituciones. También quiero agradecer a las personas que nos acompañan, que han tenido la amabilidad de aceptar participar en este acto, que luego van a ser presentadas, y sobre todo a Uria Menéndez por acogernos una vez más en estas magníficas instalaciones. En el Instituto Español de Analistas estamos muy satisfechos del resultado de esta colaboración y es nuestro deseo de mantenerla en el futuro. Creemos que el anuario del euro se está consolidando como un estudio de referencia a nivel europeo. Y esto es algo que constatamos por el eco que recibimos en las presentaciones que realizamos, tanto en España como en otros países. Por último, agradecer a Fernando Fernández, que ha dirigido este estudio y que ha realizado una gran tarea de producción y coordinación del trabajo que hoy presentamos. Fernando es un colaborador habitual de diversas iniciativas del Instituto de Analistas y forma parte de nuestro consejo asesor. Fernando, muchísimas gracias por el esfuerzo que realizas por hacernos un hueco en tu apretada agenda tanto profesional como académica y espero que sigamos colaborando en el futuro de alguna manera. Para nosotros son muchas las razones que nos han llevado a continuar con este proyecto de carácter anual junto con la Fundación ICO, coincidiendo además con un periodo de gran importancia para la moneda única. El objetivo que nos planteamos es poner a disposición del lector las novedades que se han producido en el último año en el ámbito europeo en la unión monetaria, fiscal, económica y política, señalando los aciertos, las limitaciones y también sus posibles insuficiencias. Por ello, hemos reunido a algunos de los especialistas en esta materia para que expongan sus ideas, investigaciones y propuestas que faciliten el debate sobre los problemas que tiene hoy planteados la moneda única europea. Defendemos desde hace varios años la importancia de la moneda única para nuestro país y para nuestra vida cotidiana, y defendemos nuestro firme convencimiento de las ventajas que aporta, a pesar de la disciplina que impone y los sacrificios que conlleva. Seguimos creyendo que es necesario explicar la unión monetaria y sensibilizar sobre sus implicaciones. Con demasiada frecuencia, el proyecto del euro se da por sentado, pero aún debe entenderse y mejorarse. Esta es la tarea asumida a lo largo de este informe con el objetivo de garantizar su sostenibilidad. El estudio es una tarea colectiva en la que han participado expertos del campo académico y profesional coordinados por su director. A todos ellos, muchos nos acompañan hoy aquí, les quiero transmitir mi agradecimiento y felicitación por el excelente trabajo realizado y por su dedicación y apoyo a esta iniciativa. Y muy especialmente, de nuevo, a su director, Fernando Fernández. Desde el Instituto Español de Analistas confiamos en que el anuario del euro 2023 haga una importante contribución al debate sobre la unión monetaria, ayude a una mayor integración europea y resulte útil e interesante para todos los lectores. Muchas gracias a todos por su atención y les dejo y le cedo la palabra a José Carlos, presidente del ICO.
Muchas gracias. Como presidente de la Fundación ICO, es un placer darles a todos ustedes la bienvenida a este evento junto con la Fundación del Instituto Español de Analistas. Muchas gracias, Lola, y por supuesto a quien nos acoge hoy, Salvador, a Uría, por acoger este acto. Como quiero empezar reconociendo la magnífica labor que hacéis desde la Fundación del Instituto Español de Analistas, con quien, como todos ustedes saben, coeditamos este anuario del euro desde el año 2013 y, por tanto, esta es la 10ª edición. Quiero agradecer también a todos los ponentes y panelistas que nos acompañan hoy, al secretario de Estado de Economía, Gonzalo García de Andrés, a la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandro Kinderland, al director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, y del director adjunto de la representación de la Comisión Europea en España, Luca González. Muchísimas gracias por participar en este panel que posteriormente moderará Fernando Fernández, el coordinador, después de la presentación. Bueno, perdón, no. Y, por supuesto, vamos a ver desde el ICO, como saben ustedes, trabajamos en colaboración público-privada con el objetivo de dar una respuesta eficaz a las necesidades de financiación a las empresas españolas de todos los sectores, de todos los tamaños, en diferentes escenarios. Más recientemente, la contribución de ICO a la movilización de más de 140.000 millones de euros con avales COVID en más de 1.200.000 operaciones ha sido reconocido y actualmente también estamos trabajando en la línea de avales Ucrania, siendo uno de los esquemas más efectivos de la Unión Europea. Nuestro grupo ICO, donde está integrada, por supuesto, la Fundación y nuestra filial de capital riesgo Axis, tiene una nueva estrategia 2022-2027, donde enmarcamos las actuaciones, por un lado, dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno y, por otro, en el marco financiero plurianual de la Unión Europea 2021-2027 y en la movilización de recursos Next Generation. Y el ICO en esta estrategia tiene una clara vocación europea y esto es lo que motiva nuestra participación en este anuario. En 2020 obtuvimos la acreditación de Implementing Partner para la gestión de fondos europeos. Recientemente hemos firmado con el comisario Gentiloni el programa de InvestUE de garantías por 150 millones de euros, a lo que hay que añadir otros 250 millones de euros que hemos movilizado con Connecting Europe Facility para proyectos de movilidad sostenible, de electrolineras, de hidrogeneras, de transporte urbano. Más recientemente, la vicepresidenta primera del Gobierno firmó hasta 1.000 millones de euros de contribución al European Champion Tech Initiative para reforzar y retener el talento y la financiación de Scale Up, del ecosistema de startup español, para hacer escalar a las empresas y poder tener más unicornios europeos. Y en la adenda Next Generation vamos a contribuir a la movilización de algo más de 15.000 millones de euros en una línea ICO verde y otra línea ICO empresa, probablemente en colaboración público-privada, como es nuestro pilar fundamental que inspira nuestra actividad con las entidades financieras. En lo que respecta a la Fundación, de acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, hemos venido en esta etapa alineándola, como es obligado, con el ámbito competencial de su entidad fundadora, que es el ICO, que es un banco sujeto a la supervisión del Banco de España. Y desde la Fundación tenemos dos grandes áreas de actuación. Por un lado, la arquitectura y el arte, que damos una aproximación sostenible, y por otro, las economías y finanzas. Y en este aspecto prestamos y colaboramos con las entidades financieras y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en formación y educación financiera, por un lado. Por otro lado, publicamos cuadernos de economía circular y de sostenibilidad. Quiero felicitar también a todas las asociaciones de banca, CECA, etcétera, donde también participó el secretario de Estado ayer en el foro FinRep, de financiación responsable y sostenible, donde se discutió
con el sector privado, con las pequeñas y medianas empresas de muchos sectores. Prestamos especial atención también al crecimiento empresarial, a la financiación complementaria de las startups y, por supuesto, a la Unión Económica y Monetaria, donde la principal iniciativa es este anuario del euro que hoy nos trae aquí. Quiero terminar, por último, agradeciendo también, por supuesto, a todos los autores, algunos de los cuales nos acompañan hoy, su contribución a esta publicación, que es un referente del estado de situación de la Unión Económica y Monetaria y de los aspectos financieros y de política monetaria que nos incumben a todos y especialmente a las entidades financieras. Muchísimas gracias y doy paso a Fernando Fernández, que va a introducir. Muy buenos días a todos. Tengo que empezar también por los agradecimientos y el primer agradecimiento es a todos ustedes por estar presentes aquí en lo que para mí es un acto muy importante. Esto es la 10ª edición del anuario. Hay pocas iniciativas, yo creo, en este país que lleven 10 años y me congratulo precisamente y fundamentalmente por los perseverantes de mis patrocinadores. Yo creo que esto es un mérito tanto de la Fundación ICO, y solo quiero agradecer personalmente a su presidente, al presidente ICO, José Carlos García de Quevedo, como a su director, Lucinio Muñoz. También es un éxito de la antigua Fundación de Estudios Financieros, el Instituto de Analistas. Solo quiero agradecer personalmente a su presidente, Alba Solana, y al director de estudios, Alfredo Jiménez, sin cuya colaboración durante todos estos años hubiera sido imposible estar aquí, ¿no? Y, por supuesto, a los participantes en la mesa redonda, al secretario de Estado, al director de estadística, bueno, en fin, no voy a repetir los títulos, todos esos amigos míos, y me congratulo de verdad de que estéis aquí, que podáis participar en un debate que espero que sea interesante. Bueno, como todos ustedes saben, este es un año muy difícil para Europa. Un año que yo creo que reconocemos en el subtítulo del anuario, llamamos la Unión Europea en un mundo fragmentado. Es un año en el que el mundo se ha fragmentado, fundamentalmente Europa. Es un año en el que hemos asistido a la invasión rusa de Ucrania y eso ha modificado todos los planteamientos. Cuando empezábamos a hablar del anuario, pensábamos en un año de recuperación económica generalizada, crecimiento más o menos estabilizado, buen comportamiento del mercado de trabajo y quizá un susto pequeñito con una inflación que nunca pensábamos que podía llegar a estos niveles. La invasión rusa de Ucrania, como digo, lo ha cambiado todo y nos ha traído un mundo dividido en bloques, un mundo fragmentado y un mundo difícil. Y además nos ha traído también, y particularmente la Unión Monetaria, a resurgir de la inflación, del que seguro que tendremos oportunidad de hablar en la mesa redonda. Pero en todo esto, y hay que decirlo, aún así la Unión Europea ha salido fortalecida. Hoy, claramente, la Unión Europea no necesita justificarse. Y claramente la invasión de Ucrania ha puesto de manifiesto las virtudes y la necesidad de pertenecer a un área como la Unión Europea, pero además ha sabido responder con agilidad y con rapidez a los retos que se planteaban. Ya lo hizo de alguna manera en el COVID y yo creo que esto es importante subrayarlo. Dicho esto, también es verdad que no todo es bonito en la Unión Europea y lo que hemos hecho en este anuario es poner de manifiesto las fortalezas y las debilidades, ¿no? Como digo, a nuestros efectos, este ha sido un año de transición en la política europea, cambiado radicalmente con dos acontecimientos imprevistos, la guerra de Ucrania y la fortaleza, la persistencia y la duración de la inflación, y por tanto a eso hemos tenido que dedicar el anuario del euro, como no podría ser de otra manera, en sus 3 áreas fundamentales. Como saben, los que conozcan el anuario de ediciones anteriores, y casi todos los que están aquí, me temo, normalmente lo dividimos en 3 partes, ¿no? La política monetaria, política fiscal y política regulatoria. En política monetaria, el anuario y la situación económica europea empieza planteando la nueva estrategia monetaria del Banco Central Europeo. Una estrategia que cuando se diseñó pensaba hacer frente fundamentalmente a lo que era entonces la preocupación con la deflación, el riesgo de deflación, y como consecuencia de eso, el Banco Central Europeo, como casi todos los bancos centrales, como la Reserva Federal el año anterior, redefinió su estrategia de actuación, su estrategia de política monetaria. Y la primera pregunta que se plantea en el anuario, el primer artículo, responde precisamente a eso. ¿Es compatible la nueva estrategia de política monetaria con la nueva situación de inflación? Voy a evitarme mencionar a ninguno de los autores de los capítulos por 2 razones. Primero, pues seguro que se me ha olvidado alguno y entonces quedó fatal. Y 2, para que ustedes se animen a leerlos, ¿no? Pero este es en esa parte de política monetaria, el primer artículo me parecía fundamental. El segundo capítulo, el segundo tema que nos planteamos era, bueno, en esta nueva situación,
Todavía permanecen algunos fallos institucionales en el diseño de la Unión Monetaria que hacen que el Banco Central Europeo no sea un banco central normal, en el sentido tradicional, que tenga algunas peculiaridades específicas, que hacen más difícil o más fácil la lucha contra la inflación. Y por lo tanto, a eso también le dedicamos una parte importante o un capítulo en el tema. Y en último lugar, nos parecía también muy importante hablar de la banca en este capítulo, el tema financiero. Y por eso tenemos un capítulo dedicado a la solvencia, estabilidad y rentabilidad de la banca europea. ¿Por qué? Porque evidentemente hemos comprobado en crisis anteriores cómo el sistema financiero es fundamental para evitar el traslado de la crisis o para minimizar o minimizar el impacto en la sociedad real. Y por lo tanto nos parecía muy importante empezar este anuario describiendo cuál es el estado real del sistema bancario europeo y por lo tanto qué podemos esperar que sea el comportamiento de la banca en la provisión de crédito al sector privado y en la minimización de los riesgos. Y por eso, y esto es el bloque de la política monetaria. En política fiscal, un tema siempre más delicado, empezamos analizando el gran proyecto fiscal, la gran innovación, la política fiscal europea, el proyecto del Next Generation EU, como lo queramos llamar, ¿no? Los fondos europeos. Esta es la gran novedad y a ella le dedicamos un capítulo importante. La gran novedad en el sentido positivo. Por primera vez Europa da respuesta unida a un reto importante como era el COVID. Claro, el problema que plantea la aplicación del Next Generation EU y que se manifiesta a lo largo de todo el anuario es que lo que estaba diseñado para evitar el estancamiento económico se aplica, llega al sector real de la economía en una economía sobrecalentada. Y esto plantea una vez más las dificultades de la adecuación cíclica o de la utilización de la política fiscal como instrumento de estabilización. Entonces, primer capítulo dedicamos a exponer las fortalezas y debilidades del proyecto europeo, del Fondo Next Generation EU, y en la segunda parte de este capítulo, o de esta parte de la política fiscal, nos replanteamos la política fiscal en un marco de colaboración en la lucha antiinflacionista. Y por lo tanto, lo que estudiamos es cómo habría de girar la política fiscal cuando han cambiado las circunstancias económicas. Y luego tenemos un tercer capítulo en este apartado fiscal, especialmente importante, especialmente relevante y que va a cobrar mucha más relevancia con el paso del tiempo, que es una vez que se acaban las vacaciones fiscales europeas, una vez que parece que estamos llegando al fin del periodo de no aplicación de los procedimientos fiscales tradicionales de déficit y deuda, cómo renovamos o cómo redefinimos las reglas fiscales. Y hay un capítulo importante precisamente dedicado a el debate de las nuevas reglas fiscales que Europa necesita. Reglas fiscales que pretenden resolver un doble objetivo. Por un lado, la disciplina fiscal, pero por otro lado, garantizar la suficiencia inversora para hacer frente a los retos de la digitalización, transición energética, etcétera, que Europa tiene planteados. Y por lo tanto, unas reglas fiscales que son especialmente difíciles de definir. Y a eso le dedicamos la segunda parte. Y por último, en la parte regulatoria tratamos los dos grandes temas que yo creo que se plantea la regulación financiera mundial. En primer lugar, ¿qué hacemos con los criptoactivos? Una vez que sabemos que son un lío, una vez que hemos podido observar su volatilidad, su vulnerabilidad y las implicaciones potenciales que pueden tener sobre la estabilidad de la riqueza de los hogares, por decirlo de manera sencilla, ¿cómo lo regulamos? ¿O qué nos planteamos hacer? Y constatamos un cierto retraso, con un pequeño pesar, un retraso en la implementación de las políticas legislativas europeas. Y el segundo y último tema en la parte regulatoria con el que cerramos el anuario es el tema del cambio climático o el riesgo climático, cómo la política financiera y la política regulatoria puede ayudar en la transición energética sin poner en peligro la competitividad, la solvencia y la rentabilidad de las instituciones financieras. Y a eso le dedicamos un último capítulo, que sí voy a mencionar a la autora sin nombre, pero claro que estamos en esta casa, que hace un ilustre abogado de esta casa y que realmente les animo, como a todos los demás, a leer. Bueno, en fin, total. ¿Qué hemos aprendido? Pues espero, no voy a contarles las conclusiones de ningún artículo, espero que los animen, espero que se animen a leerlo, que aprendan de todos los autores, espero que aprendan un poco menos que yo para que me permita poder hacer el anuario el año que viene, pero les aseguro que hemos tenido la suerte inmensa de contar con un año más, con un abanico de colaboradores de primerísimo nivel, especialistas en uno de los temas. Y este año el anuario viene con una novedad importante, una novedad que muchos de ustedes agradecerán. Se van a evitar mis 10 lecciones europeas del año. Se van a evitar que les predique
sobre qué es lo que Europa aprende. Porque he pensado que, dado que era el 10º aniversario del euro, tenía más sentido que repetir otra vez lo que a mí me parece que son las 10 lecciones, repasar qué es lo que hemos venido diciendo en estos 10 últimos años. Y lo que he hecho ha sido elegir un artículo de cada uno de los años, de las últimas 10 ediciones, y glosarlo a modo de conclusiones, con 2 criterios en mente. En primer lugar, la relevancia de la conclusión. Lo que decíamos en su momento tiene sentido o tuvo implicaciones prácticas o sigue siendo un problema. Y el segundo criterio, obviamente, poner de manifiesto la diversidad, la capacidad, la competencia de los distintos autores a lo largo del año, ¿no? Una selección muy difícil que he hecho con mi mejor criterio y que seguro que muchos de ustedes lo hubieran hecho diferente. Pero bueno, es la mía y es lo que me compete como codirector. Déjenme que les dé una pincelada para animarles a la lectura. He seleccionado 3 o 4 joyas o perlas de las conclusiones de temas que tratamos. Ya en el primer año del anuario, el año 2012, en esa edición, Luis Garicano nos alertaba sobre el problema del riesgo, el bucle siniestro entre riesgo bancario y riesgo soberano. Un bucle que esperemos no se repita ahora, en este momento, pero ya en 2012, insisto, en el anuario, hablábamos de cómo evitarlo y cuáles eran los fallos institucionales o las deficiencias o insuficiencias institucionales en el diseño de la Unión Monetaria que habría o que sería conveniente resolver para evitar que ese bucle siniestro atenace otra vez la recuperación económica europea. Insisto, año 2012. El año 2013, José Manuel Campa proponía ya la creación de un tesoro europeo. 2013, hace 10 años. Y ya entonces hablábamos de que el marco institucional de la Unión Monetaria estaba cojo porque le faltaba al Banco Central Europeo un interlocutor normal, como tiene todo banco central, que es un tesoro con sus actividades correspondientes. Posteriormente, unos años después, en el año 2019, Pablo Hernández de Cos nos advertía del inevitable aumento de la integración fiscal, una consecuencia necesaria de la Unión Monetaria, pero que no podríamos esperar que ese aumento de la integración fiscal pudiese producirse antes de que hubiese un aumento claro y un fortalecimiento de la disciplina fiscal. El doble debate, mayor coordinación fiscal, mayor disciplina fiscal, que está hoy todavía presente, claramente de manifiesto y que va a impregnar toda la política fiscal del año 23, 24, me temo que 25 y 26. Pero ya, insisto, en el año 19 hablábamos de cómo podríamos llegar a un equilibrio razonable y cómo la Unión Europea podría avanzar en ese territorio. Y por último, en el año 21, cuando todo el mundo estábamos obsesionados, el mundo político, el mundo académico, el mundo institucional, con la deflación y con la permanencia de la tasa de interés natural en cero, etcétera, ya alertábamos fundamentalmente sobre 2 cosas. Una, que la inflación no había muerto, que podía volver y que sería conveniente que pensásemos y que tuviesen en mente cómo replanteábamos la política monetaria y, sobre todo, qué consecuencias podría tener sobre los endeudamientos públicos. Y fundamentalmente nos planteábamos también, analizábamos críticamente el concepto de la tasa de interés natural de equilibrio. Pongo de manifiesto solo estos ejemplos de temas que hemos ido tratando en el anuario, porque creo que el anuario ha tenido una gran virtud. Hemos sido capaces de adelantar el debate europeo, de poner encima de la mesa los temas relevantes, de ofrecer perspectivas diferentes y, por lo tanto, cumplir ese doble objetivo que anunciaba la presidenta de la Fundación Lola Solana al principio, de decir que queremos contribuir a informar sobre lo que es la Unión Monetaria, pero también a crear y modificar esa Unión Monetaria. Y espero que lo hayamos conseguido. Pero bueno, queridos amigos, hay mucho más en el anuario. Les animo encarecidamente a que lo lean, que se adentren en el apasionante mundo del debate europeo, de lo mucho que necesitamos a Europa y de lo mucho que queda por hacer. Y estoy seguro que en el debate posterior y en la mesa redonda todos estos temas saldrán. Y sin más, Lucas, gracias otra vez por participar y te cedo la palabra para que empecéis la parte sustancial del anuario y no el rollo esto de las presentaciones. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Uría por invitarnos aquí. Fernando, has tocado todos los temas. Quiero decir, el rollo ha sido cubrir todos y absolutamente todos los temas que están encima de la mesa. Pero muchísimas gracias a Fernando, muchísimas gracias al Instituto y muchísimas gracias a los ponentes que tenemos hoy. Yo ya me sentía un poco intimidado con el nivel de los ponentes, pero ahora ya con el nombramiento de Fernando, pues es total. Ha
dicho Fernando y se ha dicho en la presentación, y yo creo que es, bueno, pues tampoco vamos a insistir en ello, que estamos en un escenario, un escenario económico en los últimos 2 años, pues extraordinariamente volátil, donde en primer lugar tuvimos el tema del COVID, los problemas de oferta que se derivaron después del COVID y los cuellos de botella que se generaron y todo el calentamiento posterior de la economía, los niveles de inflación, hemos tenido niveles de inflación que no veíamos en 30 años, los datos de inflación en la Unión Europea, en la zona euro, han sido muy altos y con una tendencia a la mejora en el último año, pero parece que el último dato pues, ha repuntado un poquito, pero también en Estados Unidos. Se ha hablado mucho también de la naturaleza de la inflación y cómo atajarla. Pero bueno, vamos a empezar la mesa de debate, si les parece. Primero vamos a empezar con el secretario de Estado. Después seguiremos con Ángel Gavilán y concluiremos con Alejandra, si les parece. Pero en la estructura que voy a seguir va a ser de 1 o 2 preguntas a cada uno de los ponentes y después pues turno de réplica para cada uno de ellos. Entonces, la primera pregunta que me gustaría, porque es obligada al secretario de Estado, es, teniendo en cuenta los datos del último año, que han sido de crecimiento sostenido, de funcionamiento pues muy potente del mercado de trabajo, viendo las previsiones que hemos hecho también desde la Comisión Europea, que son de estancamiento, de crecimiento muy, muy bajo para el año que viene, tanto en la zona euro como en España, aunque en menor medida, también es cierto. ¿Cuál es la previsión que tiene el Ministerio sobre los niveles de crecimiento y también sobre el efecto de la inflación sobre el crecimiento? Claro. Bueno, muchas gracias, Lucas, y muchas gracias a la Fundación ICO y al Instituto Español de Analistas por estar otra vez aquí por segundo año. Yo creo que habéis definido bien la complejidad del entorno y el efecto que ha tenido sobre la recuperación económica en Europa, la guerra, ¿no? y su impacto sobre los costes y sobre la inflación. Creo que bueno, los datos hablan por sí solos, ¿no? Lo peor del golpe en términos del choque de relación real de intercambio, de costes y de inflación que sufrimos el año pasado, pues en gran medida la economía ya lo ha encajado y lo ha encajado con un comportamiento creo notable, ¿no? Con ese crecimiento del 5,5 por segundo año consecutivo, con la creación de empleo, con la reducción del paro, ¿no? Estamos en niveles de utilización del factor trabajo que no habíamos alcanzado desde inicios de la crisis financiera, con un cambio cualitativo en el mercado de trabajo pues, muy, muy llamativo, ¿no? Con una reducción fuerte de la temporalidad. Y bueno, yo creo que esto es una muestra de la resistencia de la economía, también de los efectos de la política económica, y también es una muestra de los efectos del plan de recuperación, ¿no? Es muy difícil, en perspectiva histórica, ¿no? Del comportamiento que ha tenido la economía española frente a shocks de oferta como el que hemos sufrido, ¿no? en este último año, bueno, pues yo creo que los resultados yo creo que son muy positivos, ¿no? Y luego, de cara a este año, pues ya sabemos que las perspectivas eran bastante negativas a la vuelta del verano. Se pronosticaba ese invierno de miseria, ¿no? Que Fernando comenta en el prólogo o en la introducción al anuario. Y la verdad es que bueno, pues, el invierno ya está muy avanzado y claramente ha sido mejor de lo que se anticipaba. Yo creo que porque claramente había una amenaza, había un riesgo, que era el racionamiento del gas, que no se ha producido. Y eso bueno, pues hace que las amenazas digamos, de la situación energética sobre la evolución de la economía pues, se hayan moderado. Por otra parte, seguimos teniendo una inflación pues, claramente anómalamente alta. En el caso de España estamos ahora en la inflación de las más bajas de la Unión Europea y hemos tenido un endurecimiento monetario significativo, ¿no? Que claramente nos va a marcar este año. Aún así, pues las previsiones se están revisando al alza, las más recientes. Nosotros, como sabéis, tenemos un crecimiento para este año del 2,1%. Y creo que los datos de mayor frecuencia que tenemos desde que ha comenzado el año, los datos de empleo, hoy se publicarán los datos del mes de febrero, pues creo que muestran que la economía sigue creciendo y sigue creando empleo, lo cual yo creo que es muy importante. Y luego
algunos elementos adicionales, ¿no?, de fortaleza. Esta semana el Banco de España ha publicado los datos definitivos de la balanza de pagos del año 2022 y muestran que los ingresos de exportaciones han alcanzado un máximo histórico, ¿no?, en un año en el que todavía la industria del automóvil ha sufrido mucho el impacto del suministro de semiconductores, ¿no? Creo que es otro síntoma de fortaleza y sin duda el año está plagado de elementos, digamos, de complicación. Por un lado, la inflación y la necesidad de que la inflación siga descendiendo de manera, digamos, sistemática y lo más rápido posible hacia niveles mucho más moderados. Y de otro lado, bueno, pues el efecto que van a tener claramente la subida de tipos de interés, ¿no? Y finalmente, para hacer algún comentario sobre los temas más relacionados con la unión monetaria, ¿no? Yo creo que hay que evitar seguir aplicando los mismos elementos de análisis, ¿no?, a la evolución de la unión monetaria en este tiempo, tomando en cuenta los cambios que se han producido, ¿no?, y que muchos han sido inesperados. Siempre habíamos hablado de la Unión Monetaria como una vía de integración paralela y distinta a la Unión Europea, pero se ha producido el Brexit, ya se nos ha olvidado que se ha digerido el Brexit, se ha digerido la pandemia, ¿no? Ahora estamos lógicamente con otros desafíos. Y esto cambia mucho la dinámica de la unión monetaria, ¿no? Yo creo que el programa del Next Generation es un gran hito, es una gran innovación, y es una gran innovación que se hace no como siempre habíamos concebido la unión fiscal en el ámbito de la unión monetaria, sino se hace con el presupuesto comunitario. Esto yo creo que marca un cambio y marca una dirección en la que tenemos que seguir avanzando durante este año, por supuesto durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Pues el objetivo fundamental va a ser profundizar, avanzar y consolidar los cambios y las innovaciones positivas, ¿no?, muy positivas, que se han producido en la gobernanza europea y en seguir impulsando ese proceso de transformación verde, de transformación digital de la economía europea. Sí, muchas gracias. Hablaba Fernando antes precisamente de la integración fiscal y hablaba del año 2012. Yo creo que si miramos atrás, si miramos al año 2011, 2012 y lo comparamos con el momento actual, el grado de integración en todos los ámbitos, también en el fiscal, en lo que decíamos, se hablaba en su momento de eurobonos, etcétera. Bueno, pues los eurobonos ya los tenemos, ¿no?, con el plan de recuperación. Pero no los llames así mejor. No, claro que no. Bueno, y más yo todavía. Pero sí que es cierto que hay un grado de integración fiscal que no se conocía. Yo te quería preguntar también en relación a los avances que se van haciendo en el ámbito de la Unión Europea y teniendo en cuenta lo que hemos visto en Estados Unidos desde el punto de vista de la toma de medidas en su lucha contra la inflación, ayudas de Estado, etcétera, en el Inflation Reduction Act. ¿Cómo ves, primero, la perspectiva europea, la perspectiva española, y en segundo lugar, el plan industrial que la Comisión ha presentado en las últimas semanas? En primer lugar, yo creo que no es bueno para Europa tener que estar reaccionando a decisiones que toman otros países socios muy importantes como Estados Unidos. Creo que nosotros tenemos nuestra estrategia, nuestro debate, nuestros instrumentos, que además, como estamos diciendo, y coincido con lo que decía Fernando al principio, Europa, frente a esta situación, que es una situación de amenaza de seguridad, o sea, es todavía más existencial que la económica, pues ha vuelto a estar a la altura, ha vuelto a estar unida, y creo que tenemos que seguir reaccionando con nuestros instrumentos, con nuestros principios, ¿no? Para nosotros esto es una oportunidad de reforzar, ¿no?, y de definir lo que hemos denominado un pacto por la economía verde, que es como si sumamos el pacto verde con el Next Generation, ¿no?, que es el pacto verde con dinero. Porque efectivamente, ¿no?, lo que se ha demostrado durante el último año y medio es que la transición energética es más urgente y tenemos claramente que acelerarla, y los demás la están acelerando, y tenemos que seguir reforzando nuestros instrumentos, tomando en cuenta sin duda lo que hacen los demás, pero de manera autónoma, ¿no? En esa idea del pacto, lo que nosotros pensamos es que hay que dar una visión conjunta de este problema, porque todos los elementos están relacionados. En primer lugar, el precio de la energía. El mayor elemento de falta de competitividad que puede tener la industria europea no son las ayudas de Estado, es el precio de la energía. Venimos defendiendo durante todo este tiempo que con el
el diseño del mercado eléctrico que tenemos, no vamos a poder hacer la transición y encima vamos a estar expuestos a los vaivenes del precio del gas derivado de decisiones estratégicas que toman otros, ¿no? Entonces, avanzar para tener precios de la energía más baratos, creo que eso es uno de los pilares fundamentales. Respecto a las ayudas de Estado, nosotros ya venimos trabajando con la Comisión, como sabéis, y venimos pidiendo que haya una revisión de la manera en la que se ejecutan las decisiones para que haya más rapidez, más agilidad y más transparencia y más predictibilidad para las empresas a la hora de tomar las decisiones. Ahora las empresas tienen que tomar decisiones de inversión muy cuantiosas que les van a afectar durante muchos años y tienen que tener claro qué apoyo van a tener. No se trata tanto de cuánto, sino de cómo, ¿no? Y creo que ese elemento es fundamental, por supuesto, para los PERTEs y para todas las inversiones estratégicas del plan, pero hay países que ya no tienen, digamos, de fondos como tenemos nosotros y de manera más general. Pensamos que esa forma distinta de hacer las cosas en el ámbito de las ayudas de Estado es importante, pero preservando el mercado interior, preservando las condiciones de competencia, porque no vamos a ganar la batalla de la transición energética dando más dinero a las empresas simplemente, ¿no? Eso claramente no es así y pensamos que se tiene que preservar la competencia y el mercado interior, ¿no? Y luego, por último, tenemos la parte que tiene que ver con mantener el flujo de inversión y de apoyo a la inversión tanto pública como privada. Y esto tiene una dimensión de las discusiones respecto al presupuesto comunitario, la revisión del marco financiero plurianual, los nuevos recursos propios y tiene la dimensión de las reglas fiscales, que es uno de los temas preferidos, lógicamente, de los anuarios del euro y el seguimiento de todo este debate. Ese debate está ya en plena ebullición, de hecho se está debatiendo hoy en el Comité Económico y Financiero. Para nosotros es fundamental que podamos llegar a un acuerdo durante los próximos meses, ahora con digamos, un primer avance durante la presidencia sueca y luego durante la presidencia española rubricarlo, porque la falta de un marco en este entorno que tenemos, la falta de un marco fiscal y de reglas, claro, pues es un elemento, yo creo, perjudicial para las perspectivas económicas. Muy bien, pues muchas gracias. Hablaremos después del tema de la reforma de las reglas fiscales. No sé si queréis reaccionar, Alejandra, Ángela, a lo que ha dicho el secretario de Estado. Bueno, muy brevemente, yo por mi parte, muchas gracias por esa claridad en la intervención al secretario de Estado y quizás mencionar el papel de la banca en esta nueva, digamos, visión europea, ¿no? Efectivamente vamos, no solo por Brexit, has mencionado Brexit, y por la guerra también, que también has mencionado, ¿no? Estamos en un momento de autonomía estratégica, de repensar el papel de Europa en el mundo. Y yo creo que aquí el papel si queremos una economía fuerte en Europa, necesitamos unos bancos fuertes en Europa y unos... me tengo que entender esto, perdonad. ¿Ahora sí? Bueno, en el marco de la autonomía estratégica que ha mencionado el secretario de Estado, si queremos una economía fuerte en Europa, necesitamos unos mercados financieros fuertes en Europa y una banca fuerte capaz de financiar esa transformación verde y digital, ¿no?, que tenemos que hacer como economía. Y en este contexto yo creo que en nuestro sector estamos también analizando, ¿no?, el marco regulatorio que tenemos, que ha estado muy orientado a tener bancos fuertes y seguros y solventes. Hemos alcanzado unos altos niveles de solvencia con el nuevo marco que se puso en marcha después de la crisis financiera. Y yo creo que ahora es el momento de pensar, bueno, si tenemos una visión completa de todos los requerimientos que tienen los bancos y si esos requerimientos podemos de alguna manera orientarlos también hacia favorecer la financiación de estas transiciones verde y digital en las que estamos inmersos. Y bueno, aquí desde luego desde la Asociación Bancaria, desde la Federación Bancaria Europea también se está haciendo un poco ese análisis, también de manera comparativa con otras zonas geográficas. Y yo creo que, como siempre, en Europa tenemos el reto de que muchas veces hay muchas autoridades, ¿no?, viendo su propia producción de normativa y de requerimientos, etcétera, y nos falta a veces la visión completa ¿no?, de todos estos requerimientos. Y es el tipo de conversaciones en los que estamos. Pero como punto principal, si queremos una economía fuerte en Europa, creo que también tenemos que buscar, pues, unos mercados que funcionen, y aquí que funcionan divinamente. Pero digo, aquí podríamos completar, pues, por ejemplo, la unión bancaria con un fondo de garantía de depósitos único, ya no solamente
por reforzar a la unión monetaria, sino también por asegurar que tenemos la unión de mercado de capitales. Yo creo que sin un fondo de garantía de depósitos único es difícil ver que completemos también la unión de mercado de capitales. En fin, conversaciones que darían para mucho tiempo, pero que quería hacer ese punto. Muchas gracias. Ángel, no sé si quieres decir algo. ¿No? Bueno, pues si os parece pasamos al siguiente bloque. La segunda cuestión que ponemos encima de la mesa, lógicamente, y lo ha dicho también Fernando, es la política fiscal. Estamos en un momento en el que venimos de una política fiscal expansiva como consecuencia de la salida de la crisis de la COVID y, bueno, pues tenemos unos niveles de deuda tanto en la zona euro como en España altos. En España estamos en torno al 113% sobre PIB. El Banco de España ha estado insistiendo durante mucho tiempo en que hay que pensar en planes de consolidación fiscal en el medio plazo y en el largo plazo. Y bueno, quería preguntarte, Ángel, ¿cómo crees tú que tiene que responder la política fiscal a la coyuntura económica en la que nos encontramos? ¿Y cómo verías ese pues posible plan de consolidación fiscal en el medio plazo si se adopta? Bueno, muchas gracias, Lucas. Yo creo que ya se ha comentado, Fernando lo ha comentado, el propio Gonzalo lo ha comentado también. La respuesta de las políticas económicas en la coyuntura actual tiene que ser diferente de la respuesta que tuvimos en la pandemia. La pandemia fue un shock de oferta y de demanda sin precedentes, donde las políticas monetarias y fiscales respondieron de manera sincronizada, de manera muy expansiva, pero ahora estamos en un escenario distinto. Estamos en un escenario en el que tenemos un shock de oferta negativo, niveles de deuda y de déficit elevados, en parte como consecuencia de la respuesta a la pandemia, un impacto muy asimétrico de la crisis energética, de la crisis inflacionaria entre empresas, entre hogares, y en este caso la respuesta a la política monetaria y de la política fiscal tiene que ser diferente. La política monetaria tiene que cumplir su mandato de garantizar la estabilidad de precios y esa es la mayor contribución que podemos hacer a garantizar el crecimiento económico en el medio plazo. Y la política fiscal, por supuesto, tiene que venir a apoyar a estos hogares y a estas empresas vulnerables que están sufriendo el efecto de una crisis energética que viene después del efecto de la crisis pandémica del que todavía no nos habíamos recuperado, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, la respuesta de la política fiscal debería responder a 3-4 principios básicos generales, ¿no? En primer lugar, tiene que ser una respuesta temporal. Temporal porque los desequilibrios fiscales en muchos países del área del euro ya son elevados, los estructurales también, entonces no conviene comprometer medidas con carácter estructural que compliquen la sostenibilidad de las cuentas públicas. Tiene que ser una respuesta también focalizada, focalizada hacia los hogares y las empresas más vulnerables. Hay que evitar un impulso fiscal generalizado. Hay que evitar el impulso fiscal generalizado por dos motivos. Primero, como he dicho, las cuentas públicas en muchos países del área del euro ya están en una situación de relativa vulnerabilidad. Y segundo, estamos en un escenario inflacionista y por lo tanto añadir más gasolina al fuego pues es contraproducente y complica también el trabajo y la ejecución de la política monetaria, ¿no? En cuanto a la temporalidad de las medidas, es importante mencionar que la política fiscal, como otras políticas económicas y en particular la política monetaria, tiene que ser también ágil a la hora de reaccionar y acomodar el tono de la política a los desafíos económicos que estamos viendo, ¿no? Como ha mencionado Gonzalo, en los últimos meses estamos viendo que a pesar de la desaceleración que se ha visto en la economía europea, en la economía española, en la economía global en los últimos trimestres, estas economías han mostrado un grado de resiliencia muy significativo, muy apreciable, ¿no? Y se están revisando al alza las expectativas de crecimiento. Se está sorprendiendo también la desaceleración que se está observando en los precios de la energía. Si los precios de la energía y la crisis inflacionaria y la posibilidad de recesión generó o motivó parte de la respuesta de la política fiscal, pues esa política fiscal tiene que ahora ajustarse a un escenario que está cambiando. Y si se ajusta de forma relativamente ágil, pues mejor, ¿no? En cuanto a la focalización de las medidas, en general, en la mayor parte de las economías europeas las medidas están siendo relativamente generales.
Y en ese sentido, pues hay una llamada no solo del Banco de España, la Comisión Europea, la mayor parte de los organismos internacionales están llamando por una mayor focalización de las medidas, que en el caso de la economía española lo hemos visto también en las últimas medidas, aun a pesar de que sigue siendo mayor el peso de las medidas generales que el de las focalizadas. Y luego es importante también, entrando un poco a la cuestión de la coordinación de las políticas monetarias y las políticas fiscales, es importante que la política fiscal, en la medida de lo posible, esta medida de apoyo focalizada hacia los más vulnerables, trate de minimizar las distorsiones en los precios. Las distorsiones las señales que ofrecen los precios. En particular, que no se desalineen con los incentivos para reducir el consumo de energía y el consumo de energías fósiles, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, perdonad. Y luego, por otro elemento muy importante, ¿no? No tratar de distorsionar las señales que transmiten los precios. Además, porque en el corto plazo algunas de estas medidas reducen la inflación con un coste económico, un coste fiscal, pero es una reducción de la inflación que es temporal, que es una inflación que vuelve pocos meses después o inmediatamente después de que se eliminan las medidas, ¿no? Que termina la vigencia de las medidas. Y esto es importante porque muchas de las medidas que se han anunciado a nivel europeo, la mayor parte de los países del área del euro, pues terminarán su vigencia o está previsto que termine su vigencia a lo largo de 2023 y esto genera presiones inflacionistas adicionales en el 2024, ¿no? Cuando las medidas desaparecen y, como sabéis, la respuesta de política económica, de la política monetaria del Banco Central Europeo y de la mayor parte de los bancos centrales no es una respuesta a la inflación presente, sino a las perspectivas de la inflación en el medio plazo, ¿no? Bueno, entonces estos son unos principios generales en cuanto a la respuesta de la política fiscal y evidentemente, pues en una coyuntura tan incierta como la actual, en la medida que se dé certidumbre sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, pues la credibilidad de las políticas económicas en su conjunto, la certeza, la certidumbre de los agentes económicos en cuanto a la toma de decisiones será mayor y en ese sentido, pues desde el Banco de España hemos venido insistiendo en los últimos años de forma en prácticamente todos nuestros informes en la conveniencia de, independientemente de cuándo sea el momento de iniciar este proceso de consolidación fiscal, la conveniencia de anunciar en la medida de lo posible por adelantado los principios básicos de cuáles van a ser los canales a través de los cuales se va a materializar ese proceso de consolidación fiscal, ¿no? Además, también es importante a la hora de calibrar el tono de la política fiscal en Europa, esto no es exclusivo de la economía española, es el hecho de que, como hemos venido diciendo, ¿no? El Next Generation EU es un gran hito en el proyecto de construcción europea, es un gran hito en la respuesta a una crisis también extraordinaria y permite mantener un tono expansivo de la política fiscal al mismo tiempo que, digamos, el resto de la política fiscal, la doméstica, la financiada domésticamente, puede consolidarse, ¿no? Y en ese sentido, pues también hemos insistido en que quizá este año es el año ya para empezar el proceso de reducción de los desequilibrios estructurales de la economía española, beneficiándonos en gran medida en el hecho de que con el impulso fiscal que nos va a venir del Next Generation EU, que entiendo el gobierno calibra en torno a casi un punto porcentual en 2023, nosotros es un poquito menos, pero sigue siendo un impulso fiscal significativo, pues puedes matar dos pájaros al mismo tiempo. Puedes iniciar el proceso de consolidación fiscal sin tener un efecto negativo sobre el conjunto de la economía, porque el tono fiscal exógeno que viene marcado por el Next Generation EU va a ser expansivo, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los principios básicos sobre cómo pensamos que debería interactuar la política fiscal, la monetaria y cómo debería desarrollarse la política fiscal en la coyuntura actual. Muy bien, muy interesante. Además, efectivamente, el tema de los planes de recuperación, el plan de recuperación, entiendo también, secretario de Estado, que ahora vamos a empezar a ver un poco los frutos de las inversiones. Hemos visto más la parte de reformas y ahora empezaremos a ver más el efecto, ¿no? en el ámbito del crecimiento. Quería preguntar, como cierre de este bloque para Ángel, el tema, lo hemos hablado, de las reglas fiscales, de la reforma de las reglas fiscales. Estamos en un periodo ahora de cláusula de salvaguarda, de suspensión de las reglas fiscales, pero ¿cómo ves la propuesta que ha hecho la Comisión y el debate que hay encima de la mesa?
Bueno, en primer lugar, por añadir sobre los comentarios que ya ha hecho Alejandra y que habéis hecho varios, ¿no? Desde nuestro punto de vista, tanto la pandemia como la crisis energética, la guerra en Ucrania, ha puesto de manifiesto que un elemento clave en la respuesta de política económica en Europa es la política europea. Y en ese sentido yo creo que estamos todos convencidos, al menos nosotros estamos muy convencidos, que la solución a esta crisis y a las venideras es más Europa. Y digo las venideras porque sabemos que el entorno geopolítico al que se va a enfrentar Europa en los próximos años o ya mismo, independientemente de la guerra en Ucrania, pues va a ser complejo y va a necesitar una respuesta conjunta a unos retos que son comunes para todos los países de la área, ¿no? Y entonces, independientemente de las respuestas que hay que dar en el ámbito fiscal, en el ámbito bancario, la unión del mercado de capitales, por supuesto, una mayor integración, interconexión de los mercados energéticos europeos y una adaptación a una nueva realidad, una transición climática, transición ecológica acelerada. Bueno, esos son elementos claves, ¿no? Pero en el ámbito fiscal, bueno, no se puede enfatizar lo suficiente que una política fiscal sólida, sostenible, transparente es una condición indispensable para que pueda haber una estabilidad macrofinanciera imprescindible en la economía y para la conducción de una política monetaria única dentro del conjunto del área del euro, ¿no? Ahora, esta situación fiscal sostenible y estable debe venir apoyada por un marco de reglas fiscales que la garantice, ¿no? Entonces, antes de comentar la propuesta de la Comisión Europea, permíteme que mencione pues, 4 o 5 elementos básicos que consideramos que tienen que ser la pieza fundamental de esta reforma del marco fiscal europeo. Y en realidad yo creo que son lugares comunes, ¿no? Espero que no haya mucho desacuerdo, ¿no? sobre estos pilares básicos del nuevo marco. En primer lugar, tiene que ser un marco que garantice su cumplimiento. Está bien definir un marco, sobre el papel todo es muy bonito, teníamos un marco también muy detallado, muy prolijo, que no garantizaba el cumplimiento de los acuerdos fiscales. Entonces, sea como sea el diseño de este nuevo marco fiscal, tiene que ser capaz de garantizar su cumplimiento. Y garantizar su cumplimiento en la medida en que los países sean capaces de construir buffers fiscales en periodos buenos para ser capaces de hacer frente a crisis cuando ésta se produzca. Y en este caso, la economía española a lo largo de las últimas décadas, estamos hablando, es un ejemplo paradigmático de cómo no hemos sido capaces de construir buffers cuando llegan los momentos buenos y cómo cuando llegan los momentos malos nuestra posición fiscal se desajusta de forma muy rápida, ¿no? En nuestra contribución al anuario del euro tenéis algunas cifras muy rápidas, pero que creo que son ilustrativas, ¿no? De cuánto mejora el saldo público, es un periodo amplio, consideramos desde el 95, ¿no? Cuánto aumentan el saldo de las cuentas públicas en periodos expansivos, y podemos definir periodos expansivos de acuerdo con distintas métricas, versus cuánto empeora en periodos recesivos. Y hay una diferencia importante en puntos porcentuales. Y también ilustramos cómo en los últimos periodos recesivos, desde 2008, las últimas crisis que hemos tenido, que es verdad que son crisis sin precedentes, ¿no? Tanto la crisis financiera global, la crisis de deuda soberana europea, bueno, en el primer año de cualquiera de estas crisis, en promedio, la deuda sobre PIB aumenta en 20 puntos porcentuales y en el segundo ya estamos 30 puntos porcentuales por encima, en promedio, ¿no? Entonces, bueno, el marco fiscal europeo, sea cual sea, tiene que funcionar y tiene que funcionar en la medida en que se generen estos buffers durante los periodos buenos de actividad. Otro elemento fundamental del nuevo sistema fiscal es que tiene que evitar la prociclicidad del sistema que conocemos, del que teníamos hasta ahora, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo, la política fiscal tiene que ser contracíclica, esto es del libro de texto, ¿no? Bueno, el sistema que teníamos hasta la fecha pues no garantizaba esa suficiente contraciclicidad de la política fiscal, deberíamos ir en esa dirección. Luego, otro elemento fundamental del nuevo marco es que, y esto también es un lugar común, tiene que ser mucho más simple, mucho más transparente, mucho más predecible, ¿no? Tanto para los mercados financieros como para los policy makers, como para los agentes, ¿no? ¿Qué más en el marco fiscal? Bueno, por supuesto, la nueva reforma del marco fiscal tiene que ser consciente de las nuevas necesidades de financiación que se están generando en la economía para hacer frente a los retos digitales, a los retos
climáticos, a los retos de autonomía estratégica, entonces tiene que tener un margen por ahí. Y luego, por último, si bien es importante tener un marco común homogéneo para todos los países del área del euro o de la Unión Europea, es importante también que el sistema tenga la sensibilidad suficiente para entender los distintos puntos de partida y las asimetrías tan importantes en términos de puntos de partida entre los distintos países del área del euro, de forma que no se fuercen ajustes, digamos, mecánicos automáticos independientemente de estas posiciones, ¿no? Bueno, esos son un poco los principios básicos que querríamos, ¿no?, del marco de reglas fiscales europeas. ¿Cuál es la propuesta de la Comisión Europea? Que, como bien ha dicho Gonzalo, pues está en discusión ahora mismo. Algunas de las valoraciones que haré pues están sometidas a la incertidumbre de una propuesta que está en discusión y, como sabemos todos, el diablo está en los detalles y en la calibración precisa de... Entonces, bueno, pues es un poco una discusión en genérico, ¿no? Hay dos elementos de la propuesta de la Comisión Europea que está en discusión que son los centrales de esa propuesta que nos gustan, ¿no? En primer lugar, un elemento central de la propuesta es que la política fiscal se guíe mediante planes fiscales multianuales de 4 a 7 años que se discuten bilateralmente entre la Comisión Europea y los países. ¿Por qué nos gusta esta propuesta? Primero, el enfoque plurianual ya permitiría reducir en cierta medida la prociclicidad de la respuesta a la política fiscal ante determinados shocks, porque tienes un marco temporal amplio para el que acomodar esta política fiscal, ¿no? En segundo lugar, el hecho de que se discuta entre la Comisión Europea y los Estados también debería, y esto es debería sobre el papel, debería ayudar a aumentar el grado de compromiso de las autoridades nacionales en los distintos países de la Unión Europea para cumplir lo que ellos mismos han aprobado, ¿no?, lo que ellos mismos han presentado a la Comisión Europea. Y en tercer lugar, de nuevo, como es fruto de una discusión bilateral entre los países y la Comisión Europea, entendemos que esos planes plurianuales van a tener en consideración los aspectos específicos de cada uno de estos países, tanto en su posición de partida como en las perspectivas de corto y medio plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, valoramos muy positivamente la propuesta, a ver cómo cristaliza. El segundo gran elemento que consideramos que tiene la propuesta de la Comisión Europea es que focaliza, digamos, como instrumento de política fiscal, se focaliza en unas sendas de gasto, y además pone el foco en la sostenibilidad de las cuentas públicas en el medio plazo, ¿no? Entonces, creemos que estos dos elementos son importantes por varias razones. En primer lugar, una regla de gasto nos parece un mecanismo más transparente, más sencillo, más verificable, está más sometido al control de las autoridades fiscales en cada país. Nos parece un avance positivo frente a las reglas actuales que eran más complejas. Y luego también poner el foco más allá de métricas concretas de si el 3%, de si el 60%, en un ejercicio de sostenibilidad fiscal de medio plazo nos parece relevante. Y nos parece relevante no solo porque la sostenibilidad fiscal es la clave, no el número de deuda o el número de déficit que tienes, sino porque para analizar la sostenibilidad fiscal tienes que hacer un análisis holístico, tienes que tener en cuenta las perspectivas de crecimiento, tienes que tener en cuenta las reformas estructurales, tienes que tener en cuenta las dinámicas de la inversión, y entonces nos parece que es un ejercicio más completo, ¿no? Dicho esto, que son los aspectos positivos que valoramos de la propuesta. Habíamos pedido o pedíamos como uno de los pilares claves del nuevo marco fiscal que fuera transparente, que fuera claro, que fuera sencillo. Operacionalizar las discusiones sobre la sostenibilidad de la deuda no es para nada sencillo. Todos o la mayor parte de los aquí presentes conocemos los modelos de sostenibilidad de la deuda, no son modelos fáciles de manejar, ¿no? O hay muchas dimensiones que introducir en estos modelos. Y luego, hace falta ver, y habrá que ver con el paso del tiempo, si el nuevo marco realmente es efectivo para garantizar el cumplimiento, ¿no? Se han hecho propuestas de nuevas sanciones en casos de incumplimiento, tratando de incrementar el coste reputacional en caso de desviaciones. Bueno, habrá que ver si estas medidas
medidas son efectivas. En todo caso, como principio general, nos parece que un objetivo positivo de esta reforma del marco de reglas fiscales sería incrementar la relevancia de las autoridades fiscales independientes a lo largo del área del euro, de la Unión Europea, para actuar como vigilante de las condiciones fiscales. Bueno, algunas pequeñas valoraciones. Pues muchas gracias. ¿Reacciones sobre lo que dice Ángel? Yo tendría bastantes, pero prefiero que hable primero Alejandro. No, Ya me imaginaba. yo me reservo para mi pregunta luego. Si me permites, Gonzalo. a ver si son muy rápidas y pasamos al siguiente paso. Yo creo que en el entorno en el que estamos, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que decía Ángel, la reacción a esta situación tiene que ser muy distinta de la de la pandemia, ¿no? Tiene que ser una reacción mucho más equilibrada, porque estamos en el ámbito de oferta y demanda, tenemos que ir por un sendero mucho más estrecho, ¿no? Pero para eso tenemos que hacer también políticas de oferta. La inversión es política de oferta, sobre todo cuando es una inversión con un horizonte de medio y largo plazo, con efectos graduales. Y es muy importante la política de la competencia, ¿no? Hay uno de los núcleos que ahora está presionando la inflación es el precio de los alimentos, ¿no? Que refleja el aumento de costes que se ha producido durante los últimos 2 años en la mayoría de costes de producción de la alimentación. Bueno, como hemos visto que en los últimos 6 meses muchos de estos elementos de coste empiezan a bajar, es fundamental que la competencia en los mercados haga que no haya histérisis en los precios, es decir, que esas bajadas de costes se vayan trasladando a los precios. Esto sucede en el mercado de alimentación, en toda la cadena de la alimentación, pero también en otros muchos mercados, y desde nuestro punto de vista y desde la responsabilidad de la política económica es fundamental que la CNMC mantenga lo más activo posible todos los instrumentos de vigilancia e intervención en la política de la competencia, porque bueno, cuando suben mucho los costes, pues lógicamente la resistencia a las subidas de precios, pues claramente en ese entorno se rompen, pero es fundamental que se mantenga la disciplina de mercado y se mantenga la competencia. Y simplemente sobre el debate de reglas fiscales que Ángel ha explicado con mucho detalle, al final lo que estamos debatiendo es si vamos a reducir la deuda y el déficit creciendo y ampliando las bases fiscales, las bases de empleo, o lo vamos a hacer como lo hemos intentado hacer en otras ocasiones, que no ha funcionado, porque es como otras reformas, otras grandes ambiciones que luego chocan contra la realidad, ¿no? Yo creo que ahora hay una oportunidad, con todo el aprendizaje que hemos hecho y también con lo que supone de avance y de filosofía el Next Generation, de ponernos de acuerdo en esa manera más virtuosa de ser virtuosos, ¿no? Y más inteligente. No, en este tema no. Bueno, pues muchísimas gracias. Los expertos. Hemos hablado de política fiscal, de política monetaria. Como muy bien ha dicho Fernando, el papel de la banca es fundamental en el funcionamiento de la economía. Tenemos muy delante de nosotros cómo la política monetaria está impactando en la rentabilidad de los bancos, como es lógico, por la subida de los tipos de interés y la vinculación a las referencias de los tipos de interés. Es una rentabilidad que tenemos, insisto, muy delante de nosotros, pero es verdad que luego hay otros elementos de la política fiscal y de la política monetaria que pueden afectar y del funcionamiento de la economía a la rentabilidad y que a lo mejor no tenemos tan presente porque son riesgos que son subyacentes, que son de maduración lenta, como el riesgo de crédito. Y me gustaría saber, desde ese punto de vista, puesto que la rentabilidad al final es viabilidad y después es solvencia, cómo veis desde la AEB los niveles de rentabilidad de la banca y también cómo observáis el funcionamiento de las carteras y su comportamiento en función de los posibles deterioros que pueda haber también como consecuencia de la subida de los tipos de interés y del impacto que tenga tanto en las familias como en las empresas, ¿no? Y también un poco el foco, si puede ser, en la cartera hipotecaria, porque siempre la cartera hipotecaria siempre ha tenido muy buen comportamiento en España, no así en otros países, pero lógicamente ahora está en el foco, ¿no? Como consecuencia de la subida de los tipos. Muchas gracias, Lucas. Gracias. Aprovecho también para agradecer al Instituto, Lola, y también, por supuesto, a la Fundación ICO, presidente y el resto, y a Fernando por seguir liderando el anuario. Me temo que quedan muchos anuarios más, Fernando, porque en cada uno se abren cuestiones tan importantes, así que me ha hecho gracia tu foto con esta criatura en brazos. No sé si veremos más, pero
pero aquí estaremos. Agradecer también a mi coautor, Santiago, que está aquí, Santiago Pernías de la AEB, con quien hemos hecho un análisis muy exhaustivo del impacto, ¿no?, de este nuevo entorno sobre la rentabilidad y la solvencia de la banca, y que os animo a leer también. Y para analizar un poco dónde estamos, ¿no?, y todo lo que me estás preguntando, Lucas, yo creo que tenemos que recordar el contexto, ¿no?, y esos 10 años que hemos vivido de tipos de interés cero o negativos. Yo creo que merece muchos anuarios, ¿no? O sea, 10 años de tipos de interés cero o negativos. El impacto que esto tiene en la economía, en los mercados, ¿no?, y también, por supuesto, en nuestro sector. Durante esta década, la rentabilidad de la banca europea ha estado por debajo del 6% y la nuestra en España ha llegado a estar por debajo del 4%. Estas son rentabilidades que han preocupado a los supervisores, que han preocupado a nuestros reguladores y nos lo han recordado año a año, ¿no? Hay que ser... Bueno, la rentabilidad es la primera línea de defensa. Sin rentabilidad no tenemos solvencia y sin solvencia pues no seremos bancos sostenibles a futuro. Con lo cual yo creo que es importante recordar este contexto. Es cierto que estamos ahora un poco en lo que yo llamaría quizás el año de la normalización, ¿no? Estamos recuperando niveles de rentabilidad, siguiendo por supuesto la estela de los tipos de interés y la fuerte subida que hemos visto ya de los tipos de interés. También y hemos visto buenos datos de rentabilidad del año pasado, cuando se han publicado hace unas semanas, y eso es una buena noticia, ¿no? Como decíamos, para tener una economía fuerte necesitamos tener bancos fuertes y la primera línea de defensa es la rentabilidad. También es verdad que todavía, bueno, en media esos niveles de rentabilidad parecen estar por debajo del coste de capital, es decir, por debajo de lo que espera el mercado, con lo cual, bueno, pues como digo, es un proceso de normalización. Y también es verdad que esta tendencia a la mejora de la rentabilidad tampoco está del todo garantizada. De hecho, eso nos lo está recordando también el supervisor, que hay que ser muy cautelosos, hay muchas incertidumbres y tenemos varias cuestiones aquí. Primero, que la traslación de los tipos de interés a nuestras carteras, por ejemplo, a la cartera hipotecaria, pues lleva su tiempo, ¿no? La cartera hipotecaria es muy grande, en España 500.000 millones de euros, y la traslación de los tipos, pues como sabemos, se hace cuando se va repreciando, ¿no?, la hipoteca pues mes a mes, una vez al año, con lo cual tardaremos unos meses en ver el impacto total de esa traslación de tipos a las carteras. En segundo lugar, como sabemos también, en nuestros balances tenemos activos que se mueven en dirección inversa a los tipos, es decir, las carteras de deuda pública o de deuda que podamos tener, pues ahora mismo están, digamos, su valor está cayendo, ¿no? Y ese es otro impacto bueno, que tendremos que ver cómo evoluciona. En tercer lugar, por supuesto, los costes, tanto los costes financieros. Los bancos también emiten a mercado y el coste pues, se ha multiplicado por varios dígitos, ¿no? Desde el año, bueno, varios dígitos, por varios factores desde el año pasado. Y por supuesto los costes operativos. Tenemos que recordar que en España tenemos una banca muy comercial, una banca que a pesar de la consolidación que hemos visto en los últimos años, aún tiene la tercera red de oficinas más densa de Europa, después de Francia y de Bulgaria, la cuarta red de cajeros automáticos más densa de Europa, y todo esto son costes operativos también, ¿no?, desde energía, en fin, que también la banca sufre la inflación de alguna manera, ¿no? Y por último, no podemos olvidar que la subida de tipos y en fin, todo el objetivo de la política monetaria, ¿no?, del que hemos estado hablando hasta ahora, pues es precisamente frenar, ¿no?, parar la inflación o frenar la inflación, y para eso pues hace falta enfriar la economía. Este enfriamiento de la economía, por supuesto, que va a afectar a la actividad de nuestras entidades, a la actividad bancaria, y en algún momento también pues, podría tener un impacto en mora y en provisiones. Me preguntas por la mora también. La mora, efectivamente, hoy no estamos viendo un problema de mora. La mora sigue en mínimos. Es interesante verlo, ¿no? Como hemos visto una desaceleración de la economía, una muy fuerte subida de los tipos de interés, pero la mora sigue en mínimos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. ¿Qué factores puede haber aquí detrás? Bueno, por una parte los factores macro. Yo creo que, Gonzalo, tú has dibujado, ¿no?, un contexto económico en el que estamos viendo efectivamente una desaceleración, pero una desaceleración más gradual de la que pensábamos, yo creo, todos hace unos trimestres, y desde luego un entorno en el que el empleo está aguantando bien. Y esta es la variable que más condiciona, ¿no?, la evolución de la morosidad en España con nuestras carteras hipotecarias que tú has mencionado tan importantes.
Entonces tenemos el empleo aguantando bien, las exportaciones, el consumo, en fin, todas las variables que ha mencionado Gonzalo, pues hacen que el entorno macro, en fin, no sea especialmente malo hoy para la mora. Sí que tenemos que estar atentos, por supuesto, al impacto de la subida de tipos y luego hablaré de ello. En segundo lugar, para contener la mora, yo hablaría también de factores micro. Yo creo que los bancos han aprendido mucho después de una crisis tan potente como la que tuvimos hace unos años y hoy bueno, hay mucha más prudencia, cautela y rigor en la admisión de los riesgos, en la gestión de los riesgos y eso también yo creo que se está notando. No estamos viendo una concentración, a pesar de los tipos donde los hemos tenido, no estamos viendo una concentración y donde los estamos viendo el cambio tan fuerte, una concentración de crédito en ningún sector concreto, en fin, no vemos ahí vulnerabilidades. Y por último, bueno, mencionaría también una gestión muy proactiva de esas carteras de mora. Aquí también hay una normativa europea, ¿no? que nos anima a ello y se ha hecho bien en España, nos lo reconocen también el regulador y el supervisor. Y por último también hablar, y yo creo que has aludido a ello, ¿no? Unos códigos de buenas prácticas que acordamos con el Ministerio, por un lado para extender la vida de esas líneas de ICO-COVID que con tanto esfuerzo y tan bien, yo creo, ¿no? Trabajamos juntos para poner en circulación en unos meses muy difíciles y bueno, se han ofrecido extensiones para los deudores que todavía pudieran tener ciertos problemas para repagar esos créditos y hay 300.000 empresas que en fin, se han acogido a esas medidas. Y luego, más recientemente, también, ante la preocupación que podemos tener todos, ¿no? con los deudores hipotecarios que puedan tener más dificultades a la hora de afrontar el impacto de la subida de tipos sobre las cuotas hipotecarias, pues también llegamos a un acuerdo con el Ministerio. Yo creo que trabajamos muy bien juntos en conversaciones muy intensas a finales del año pasado para tener también un marco que dé cierta certidumbre a esos deudores que puedan tener problemas y bueno, que pueden acogerse a una serie de medidas que posiblemente pues veremos a lo largo de este año cómo se desarrolla este acuerdo. Es pronto para juzgarlo, o sea, la repreciación de carteras está empezando y, como digo, no vemos un problema de mora hoy. Sí es verdad que bueno, que la situación pues posiblemente iremos viendo a lo largo de este año cómo se desarrolla y yo también diría que este acuerdo lo que tenemos que hacer ahora es cumplirlo. Estoy oyendo mucho ruido sobre si hay que cambiar, mejorar. Yo creo que lo que más certidumbre le puede dar hoy a los deudores es que este acuerdo se cumpla. Y yo creo que por ahora lo voy a dejar ahí, si te parece. Creo que he contestado todas tus preguntas. Sí, yo no quería cerrar este capítulo sin preguntarte, ya has hablado un poco, has deslizado algunas cuestiones sobre la arquitectura institucional y cómo mejorarla con el EDIS. Esto es un debate que tenemos ya desde hace muchísimo tiempo y ojalá en algún momento podamos cerrar. Pero sí que me gustaría preguntarte también sobre cuál es la visión de la banca sobre cómo se está implementando el plan de recuperación y resiliencia y qué puede hacer la banca para facilitar también esta implantación, ¿no? Sí, bueno, aquí yo creo que también desde el sector siempre he dicho que estamos a disposición y estamos trabajando juntos últimamente también, ¿no? Hablando de la línea ICO Verde, ICO Empresas que mencionabas, el presidente del ICO, y también hemos hablado mucho, por supuesto, con el secretario de Estado, que queremos estar ahí. Yo creo que tenemos un papel que jugar y yo creo que tenemos 3 cualidades, ¿no? que son importantes. La primera, la capilaridad, podemos llegar a muchos millones de empresas en poco tiempo, lo demostramos con las líneas ICO-COVID, ¿no? Cuando pusimos en marcha esos 140.000 millones entre las distintas líneas que llegaron a 1.400.000 empresas en muy poco tiempo y la capilaridad es muy importante. En segundo lugar, yo hablaría también del conocimiento del tejido productivo de este país. Yo creo que la banca está cerca de las empresas, conocen en fin, cuáles pueden ser sus necesidades y ahí pues también tiene un valor esa relación, ¿no? Esa banca comercial que tenemos en España. Y en tercer lugar, la experiencia, no solamente con las líneas ICO-COVID, sino bueno, en el pasado, pues, pero también bueno, en el pasado y en el presente, con la PAC y con otro tipo de líneas que el sector pues, tiene mucha experiencia en ello. Así que yo insistiría en el papel importante que podemos jugar también en esta nueva fase y que yo creo que está claro porque, de hecho, como te digo, hemos estado trabajando tanto con el Ministerio como con el ICO en los últimos tiempos hablando del plan. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si queréis reaccionar a lo que ha dicho Alejandra. Yo quería reaccionar a algunas de las cosas que ha comentado Alejandra que tienen que ver con cómo se adapta la economía a un entorno de tipos de interés más alto.
que era anticipado, ¿no? Y que hasta cierto punto pues, muestra que estamos en una fase ya en la que hemos superado ese riesgo de deflación que nos ha amenazado durante años, pero que se ha producido primero de manera más abrupta y más rápida y más intensa de lo que habíamos anticipado, y segundo en un entorno con un golpe de inflación que en gran medida viene por la oferta y que tiene un impacto también heterogéneo respecto a los distintos sectores institucionales, ¿no? Sin duda la subida de costes ha sido muy generalizada y ha afectado a las empresas, sin duda, pero desde el punto de vista de la pérdida de renta real, quien sufre lógicamente este choque de manera más abultada son las familias, son los hogares y en particular pues, los trabajadores, ¿no? Los que tienen rentas salariales y no pueden repercutir esas subidas de costes en los precios. Y esto afecta a cómo tenemos que absorber esa subida de tipos de interés, ¿no? En el caso de las empresas, pues yo creo que lo comentaba Alejandra y creo que es importante, los indicadores, digamos, de la salud empresarial, pues de nuevo, como otras muchas cosas, han desmentido los peores pronósticos de manera sistemática y consistente. Sin duda hay sectores que pueden estar en una situación que les cueste más adaptarse a este entorno, pero ha habido una recuperación muy amplia y ahí hay instrumentos como por ejemplo la línea ICO de Ucrania para seguir facilitando la financiación empresarial, y creo que la adenda al plan que presentaremos formalmente durante las próximas semanas y que solicitará el total de los préstamos que corresponden a España de los fondos del Next Generation es una gran oportunidad para que podamos facilitar en un entorno de tipos de interés más elevados y que supone una adaptación para las empresas. Esos 8 o 9 años de tipos muy bajos, pues pasar a una situación distinta para las empresas es un reto, ¿no? Y esto creo que va a ser un elemento de apoyo y, como venimos haciendo, no un elemento de ayuda para no hacer nada, sino un elemento de ayuda para transformarse, para invertir y para mejorar, ¿no? Y creo que estamos trabajando con el sector bancario, estamos trabajando ICO, COFIDES, todo, digamos, el ecosistema de apoyo a la financiación y de instrumentos de apoyo a la financiación del sector privado, estamos trabajando para aprovechar esa adenda. Y luego es muy importante desde el punto de vista de los hogares. Ahí hay un primer elemento, por supuesto hay un impacto sobre los préstamos hipotecarios, también hay un impacto que está en marcha y que tiene todavía que completarse sobre las rentabilidades de los productos de ahorro, ¿no? En el Tesoro hemos sido de los primeros en notar ese gran cambio con una aluvión de demanda de letras del Tesoro, pero esto lógicamente afectará al conjunto de las rentabilidades de los productos de ahorro, incluidos los pasivos bancarios, ¿no? Y en particular sobre el tema hipotecario quiero destacar la importancia de ese decreto que vino después de una negociación con las patronales bancarias para reforzar los instrumentos que ya teníamos en el ordenamiento español y que vienen funcionando desde hace más de 10 años para facilitar la adaptación, ¿no?, a esta subida abrupta de tipos de interés de los préstamos hipotecarios. Creo que es una respuesta muy equilibrada y que nos permite anticiparnos a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Lógicamente la traslación, la revisión de los préstamos hipotecarios que están a tipo variable y que va a facilitar esa adaptación a aquellas familias que tengan más complicación. No hay que olvidar que se juntan en algunos casos el golpe que se ha producido a la renta disponible, aunque se ha amortiguado afortunadamente con las medidas que hemos tomado en gran medida para las rentas más bajas, con ahora en algunos casos esa subida de tipos de interés, y es fundamental que esos instrumentos, como ya se están aplicando y por supuesto todo el sector los aplique, yo creo, con celeridad, con diligencia, porque los necesitamos, ¿no? Y porque las familias los necesitan, y creo que además también va a ser bueno para los bancos poder identificar digamos, esos casos en los que es necesario hacer algún cambio para facilitar la viabilidad y la normalidad en el desarrollo de los préstamos hipotecarios, ¿no? Yo creo que otro elemento que no hemos comentado aquí, pero que es importante y que estoy seguro que en el anuario se comenta, y es que por ahora, ¿no?, tanto la situación derivada de la guerra de Rusia en Ucrania como la subida de tipos de interés
se ha hecho un entorno de estabilidad. Esto es muy importante, de estabilidad financiera en el ámbito de la zona euro, ¿no? No hemos mencionado el mecanismo de transmisión de la protección de política monetaria. Sé que Ángel prefiere mantener una ambigüedad total sobre ese tema y por tanto entiendo que él no lo mencione, pero creo que es un gran avance. Esto no hay que dar, como sabemos, nada por sentado y hay que hacer un seguimiento de la estabilidad, pero creo que es otro elemento de confianza, ¿no? de que bueno, estamos en condiciones de poder seguir afrontando los retos que tenemos por delante. Muy bien. Ángel, creo que quería... Sí, bueno, no sobre el TPI, que voy a mantener la ambigüedad intencionada, ¿no? Comentar las dos principales fuentes de incertidumbre que tenemos ahora mismo nosotros en el Banco de España al hacer nuestras previsiones, al hacer nuestra valoración de la situación económica, y yo creo que toca un poco las cuestiones que han mencionado Alejandra y Gonzalo, ¿no? La primera fuente de incertidumbre que tenemos es cuán persistente va a ser la inflación, ¿no? Cuán persistente va a ser la inflación. Hemos venido diciendo, y creo que es una visión de consenso, que a pesar de que la inflación empezó como un shock de oferta negativo centralizado en la energía, esto se ha ido generalizando, ha habido un pass-through, ha habido efectos indirectos de la energía al resto de los componentes, estos efectos indirectos tardan tiempo en manifestarse, pues depende del shock, depende del tipo de producto, pues puede tardar entre 1 año e incluso 2 años en llegar al pico del pass-through. Entonces ahora queda por ver, cuánto del pass-through inflacionario queda por visualizarse, todavía no se había materializado en 2022 y tiene que materializarse en 2023, y cuándo y con qué intensidad y con qué simetría se empezarán a ver los efectos deflacionarios de los shocks negativos que estamos teniendo ahora, de la reversión parcial que estamos teniendo ahora del shock de la energía. Para nosotros esto es una cuestión clave. Bueno, que estamos valorando empíricamente, solo se puede valorar empíricamente, ¿no? Pero es un factor determinante no solo para el desarrollo económico-financiero de las economías, sino también para la conducción de la política monetaria, y ahí hay una incertidumbre tremenda. En principio, nuestras previsiones, las de otros bancos centrales, las del Banco Central Europeo, apuntan a que, bueno, muy posiblemente la inflación core, que es quizá la que ahora muestra las señales más estables, más razonables, ¿no?, de cuáles son las verdaderas presiones inflacionistas, pues no se va a desacelerar de forma apreciable en el 2023, a pesar de que se va a producir una caída muy significativa en las tasas de inflación general. Entonces hay que ver, de cara a 2024, de cara a un horizonte más de medio plazo, cuántos de estos efectos deflacionarios de las nuevas bajadas que hemos visto de la energía se materializan, y si sobre todo, si se materializan con la misma intensidad y con la misma velocidad que los efectos inflacionarios, ¿no?, del repunte de la energía. Y luego, para nosotros, el otro gran fuente de incertidumbre tiene que ver con la situación, la vulnerabilidad financiera de hogares y empresas, ¿no? Hemos venido enfatizando que en los últimos trimestres, muy positivamente, el desarrollo de la actividad económica en un contexto muy complejo, muy incierto, con un endurecimiento de la política monetaria a nivel global sin precedentes, tanto por la magnitud como por la sincronización, pues ha mantenido una resiliencia extraordinaria. Y entonces aquí hay dos enfoques. Una es, esta resiliencia extraordinaria es estructural. Ha habido cambios en las economías que pueden justificar que las economías ahora son, por ejemplo, más resilientes a subidas de tipos de interés, por ejemplo, porque la deuda ha bajado, la deuda privada de empresas, de hogares en la economía española con respecto a los niveles que teníamos antes, el porcentaje de deuda a tipo fijo también ha aumentado, por lo tanto no estás tan expuesto a tipos de interés. Pero bueno, esa es una visión muy válida, que por supuesto compartimos, pero al mismo tiempo también está una percepción un poco más prudente o pesimista, si queréis, que es, bueno, la economía ha mantenido un gran grado de resiliencia en los últimos meses, que nos ha sorprendido, pero ha sido sobre la base de buffers, de unos colchones que tenían los hogares y las empresas, que los han ido agotando, o también sobre la base, como mencionaba Alejandra, de que no se ha producido todo el pass-through de la política monetaria hacia los tipos de interés y hacia las condiciones de la economía, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros hemos venido publicando en los últimos meses distintos informes donde señalamos, también como en línea con lo que decía
Gonzalo, que hay un porcentaje muy importante de hogares o nada despreciable de hogares que ante el aumento de los tipos de interés que estamos observando, pues va a entrar en situación de vulnerabilidad, definido de acuerdo con distintas métricas. Y lo mismo con las empresas. Si pensamos en las empresas, el volumen de deuda que tienen a corto plazo, si pensamos que esa deuda, por el motivo que sea, la tuvieran que refinanciar a los tipos actuales, pues evidentemente eso, digamos, afectaría su balance. Sabemos, por otra parte, que las empresas endeudadas invierten menos que las empresas, este es el debt overhang, ¿no? La literatura invierte menos, y eso también puede condicionar no solo la estabilidad financiera, sino las perspectivas de crecimiento. Entonces, bueno, eso es hay un balance, no tengo ninguna respuesta, ¿no? Es una de las principales fuentes de incertidumbre que condiciona ahora las perspectivas no solo de corto, sino también de medio plazo, y es un elemento que hay que monitorizar muy de cerca. Y en ese sentido mencionaba Alejandra la evolución tan positiva que están mostrando las tasas de mora, pero sabemos que esto es un indicador muy retrasado. Entonces, bueno, hay que mirarlo con detalle a futuro, ¿no? Muy bien, pues con esas preguntas, si os parece a todos, pues cerramos, algo que tengáis algo que decir. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones. Gracias. Solo para acabar, muchísimas gracias por este debate tan interesante, de verdad que ha sido francamente interesante, todos hemos aprendido y yo me quedo con que vivimos en un periodo de incertidumbre y necesitamos a Europa. Necesitamos una Europa fuerte, una Europa con consolidación fiscal, con más inversiones públicas y privadas, con menos deuda y con una banca rentable, fuerte, para financiar a todas estas inversiones, para apoyar a las familias y toda esta transición energética y digital que tanto necesitamos. Pero os invito a que lean el anuario, de verdad que van a aprender, es muy interesante, lo tienen en las páginas web tanto del ICO como en la nuestra, del Instituto Español de Analistas, y a la salida ahora les entregaremos un ejemplar a cada uno. Y ahora, si queréis, podemos seguir hablando un poquito antes de volver al trabajo, tomando un café todos juntos aquí en la sala de al lado. Muchas gracias a todos. Gracias.